Muy bien. Pues buenas tardes a todos nuevamente. A manera de recordatorio, jóvenes, en la sección pasada o en la sesión pasada, lo que estábamos revisando es una manera de cómo calcular, ¿sí? Las pérdidas debido a la fricción, que le llamamos pérdidas debido a la fricción, pérdidas de pérdida de energía o pérdida de carga. Entonces hacíamos un análisis de un volumen anular dentro de un ducto, ¿sí? Y comenzamos con un balance de cantidad de momento, ¿sí? Posteriormente, eh, fuimos ahí incorporando algunos conceptos, como por ejemplo, si el fluido es compresible, no compresible. Posteriormente, pues, lo que obtuvimos de esa primera etapa, pues fue una ecuación para determinar o calcular el perfil de esfuerzo cortante, ¿sí? Que es básicamente lo que está señalado aquí en esta figura. Este es un perfil, lo que está aquí es un perfil de esfuerzo cortante, ¿sí? Y esto de aquí se le conoce como un perfil de velocidades, ¿sí? Y básicamente, ¿qué significa eso? Bueno, pues si nosotros pudiéramos ver cómo es que el fluido circula dentro de este ducto, pues así es como lo veríamos, ¿no? Si tuviéramos un flujo laminar, veríamos que exactamente en el centro del ducto circula a mayor velocidad ese fluido, ¿sí? Pero eh, con respecto al esfuerzo es contrario. O sea, si circula a una máxima velocidad de fluido, quiere decir que el esfuerzo cortante, ¿sí? O sea, el esfuerzo que es en sentido contrario a la dirección del flujo, pues es mínimo, ¿no? Entonces, en el centro del ducto, pues el esfuerzo cortante tau es cero. ¿Por qué? Porque la velocidad es máxima. Entonces, y donde la velocidad es mínima, pues ahí el esfuerzo cortante es máximo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos indica este primer análisis que hicimos en esa parte. Posteriormente, eh, seguimos desarrollando esa ecuación, ¿sí? Le incorporamos ahí la ley de Newton de la viscosidad y el resultado fue pues, una ecuación para determinar el perfil de velocidad, ¿sí? Que es lo que ya les dibujé acá arriba. Con la primera ecuación se obtiene un perfil de esfuerzo cortante, lo que está del lado izquierdo, y con la segunda ecuación que se obtuvo es para obtener el perfil de velocidad, lo que está del lado derecho, ¿no? Sin embargo, bueno, pues lo que nos interesa no es un perfil de velocidades, sino más bien una velocidad promedio, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos una velocidad promedio? Porque lo que requerimos es calcular la caída de presión. Velocidad promedio, ¿sí? Y después de ese análisis, finalmente obtuvimos, que mi internet está fallando, bueno, finalmente entonces obtuvimos una ecuación como la ecuación 22, que es que nos sirve para calcular ya la pérdida de energía debido a la fricción, ¿sí? Entonces, si la caída de presión, o sea, la pérdida de presión debido a la fricción, lo dividimos entre la densidad, eso se convierte en pérdida de energía, ¿vale? Entonces, esa pérdida de energía, bueno, pues ya lo podemos calcular como 32 veces la viscosidad,
por la longitud del ducto, por la velocidad lineal del flujo, entre el diámetro al cuadrado del ducto, por la densidad, ¿sí? Entonces, esta pérdida energética, ¿qué unidades tiene? Pues son joules por unidad de masa, joules sobre kilogramo. Y a esta ecuación le llamamos ecuación de Hagen-Poiseuille, ¿sí? Sin embargo, esta ecuación solamente es válida para cuando tenemos un flujo de tipo laminar, ¿sí? ¿Y cuándo tenemos el flujo de tipo laminar? Bueno, pues cuando el número de Reynolds es menor o igual a 2100, ¿sí? Esa parte ya lo vimos más arriba, atrás, en donde hicimos el análisis, un análisis dimensional, ¿sí? Entonces, si Reynolds es 2010, es 2100, entonces se trata de un flujo laminar y entonces las pérdidas energéticas ya las podemos calcular con esta ecuación 22, ¿sí? Sin embargo, bueno, antes de continuar, entonces esta ecuación 22 la podemos expresar de tres maneras, de tres formatos, ¿sí? Uno se le conoce como pérdida de presión debido a la fricción, ¿sí? Se denota con un delta P, subíndice F, y sus unidades son pascales, ¿sí? El segundo formato es la delta P, o sea, la caída de presión debido a la fricción entre la densidad, o sea, si esta ecuación 1 la dividimos entre la densidad, entonces eso se convierte en pérdida de energía, ¿sí? Entonces, como la delta P subíndice F es igual a 32 veces la viscosidad por L por la velocidad entre el diámetro al cuadrado, entonces como ya estamos dividiendo aquí abajo con la densidad, entonces aquí también tenemos que dividir entre la densidad para que pues el formato de la ecuación no cambie, ¿no? Sea dimensionalmente homogéneo, ¿sí? O sea, esta ecuación. Ok, entonces, ¿cuáles son las unidades que tiene eh, esta forma de expresar la pérdida debido a la fricción? Son joules sobre kilogramo o metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿De dónde se obtiene este metro cuadrado sobre segundo al cuadrado? Bueno, pues si nosotros desintegramos o hacemos un análisis de unidad después de los joules entre kilogramos, nos va a dar esto, ¿sí? Entonces lo pueden hacer con calma, lo pueden corroborar para que pues, no les quede duda de eso, ¿no? La otra forma en cómo se puede expresar esta pérdida es como pérdida de carga, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace ahí? Bueno, pues la delta P subíndice F se divide entre la densidad y la gravedad y nos quedan metros cuadrados. Entonces, estas son las tres formas en cómo nosotros podemos expresar las pérdidas. Pero, ojo, esta ecuación solamente es válida cuando tenemos un patrón de flujo laminar, ¿sí? Es decir, cuando el número de Reynolds pues, vale menos de 2100, ¿vale? Ok, eh, aquí, bueno, convendría hacer un ejercicio, pero ya hicimos el análisis del flujo turbulento, entonces posteriormente, cuando termine esta parte, bueno, pues podemos regresar ya a los ejercicios, ¿no? Que finalmente, pues también esto ya lo vimos, es como recordatorio de la clase pasada, ¿no? Cuando tenemos un flujo de tipo turbulento, un análisis como el que hicimos para flujo laminar no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy complicado. Es muy complicado porque pues, es un caos, ¿no? En altas velocidades se genera una turbulencia en el seno del fluido dentro del tubo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues se recurre a la técnica del análisis dimensional. Esto ya se los comenté también. Entonces, pues hay un investigador llamado Darcy propuso que pues la caída de presión depende de todas estas variables que están dentro del paréntesis, que es diámetro, la rugosidad absoluta, la longitud, velocidad, la densidad y la viscosidad. Entonces aplicó todo lo que es la técnica del análisis dimensional y obtuvo estos cuatro números que están en la ecuación 24, ¿sí?
¿sí? Son 4 números adimensionales. Algunos, pues ya, por ejemplo, este último yo creo que ya es conocido por ustedes. Este se le conoce como número de Reynolds, ¿sí? Este es el número de la rugosidad relativa. Esta es la longitud equivalente y este es el número de Euler, ¿sí? Entonces, a partir de este análisis, por ahí se juntaron otros investigadores y dijeron que, bueno, esta ecuación 24 se podía simplificar, ¿sí? Entonces dijeron que el número de Reynolds y la rugosidad relativa o sea, estos dos últimos, dependían de un factor, ¿sí? Dependían de un factor y ese factor le llamaron factor F. Entonces, para simplificar la ecuación, bueno, pues introdujeron en este modelo una F, ¿sí? Y que ese valor de F, pues depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, pues F que multiplica a L entre D, ¿sí? La velocidad al cuadrado que está de este lado lo pasaron multiplicando, ahí está. La densidad también que está multiplicando, ¿no? ¿Sí? Y dijeron que, bueno, pues F, la mitad de F, bueno, que este valor de F fuera dividido entre 2, ¿sí? Por eso es que también tenemos aquí este valor, este número 2, ¿sí? Estas son meras deducciones empíricas, ¿sí? Entonces, y esta ecuación se le conoce como ecuación de Darcy-Weisbach. Esta ecuación, pues lo puedes utilizar para cuando tienes flujo laminar o cuando tienes flujo turbulento, ¿sí? Entonces, la ecuación más completa, pues es la ecuación 25, ¿sí? Porque la ecuación anterior, que es la 22, pues solamente es válida para flujo laminar. Ok, entonces, aquí el gran detalle, pues es cómo calcular el valor de F, ¿no? ¿Sí? Entonces el valor de F depende del tipo de flujo, si es laminar o turbulento, ¿sí? Y también depende de la rugosidad del material. Entonces la forma en cómo tú obtienes F pues va a depender del tipo de flujo que tú tengas, porque acuérdense que les comenté que la ecuación 25 pues es válido para flujo laminar y flujo turbulento, ¿no? Entonces, si tú quieres usar la ecuación 25 para calcular la caída de presión, en un flujo laminar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues hay un procedimiento, hay unas recomendaciones, dicen que F lo puedes calcular como 64 veces entre el número de Reynolds, ¿sí? No te complicas la vida, ¿no? F va a valer 64 veces entre Reynolds, ¿sí? Pero si tienes flujo, bueno, esta ecuación, hay otro formato, que es la ecuación de Fanning, e introducen ahí una F prima, pero bueno, yo les recomiendo que no le hagamos mucho caso en eso. Mejor nos centramos solamente en la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no? Entonces, cuando tienes flujo turbulento, ¿sí? La forma de calcular el valor de F es por medio de la ecuación de Colebrook-White, que tiene este formato de la ecuación 32, ¿sí? Entonces, ahí en la ecuación 32, lo que tú haces, bueno, pues es meter el valor de la rugosidad relativa, que es esta, el valor de Reynolds, y lo que procedería, bueno, pues es despejar el valor de F, ¿no? Pero en la ecuación, en la sesión anterior les dije que es imposible despejar el valor de F, ¿sí? Si ustedes quieren despejar F de la ecuación 32, no lo van a poder hacer, ¿vale? Esta ecuación 32 también es una ecuación empírica, pues es una ecuación propuesta por estos investigadores. Entonces, ¿qué se hace ahí? Bueno, pues se proponen 3 métodos de solución, ¿no? Una es prueba y error,
O sea, le metes valores de f acá, le metes valores de f acá a la ecuación, sustituye los valores de rugosidad relativa, Reynolds, y calculas, ¿no? Si el número que te da este lado es igual a lo que te da de este lado, bueno, pues ya lo hiciste, ¿no? ¿Sí? Son iguales, entonces el valor de f es el que tú introdujiste aquí en esta ecuación. Pero si el valor que te da del lado izquierdo es diferente a lo que te da del lado derecho, bueno, pues entonces hay que volver a recalcular, hay que poner otro valor de f. Entonces a ese método se le llama pues método de prueba y error, ¿no? No es recomendable pues hacerlo, te vas a pasar eternamente ahí metiéndole valores y nunca le vas a atinar, yo creo. Entonces la forma más fácil pues es hacerlo por medio del método numérico se llama Newton-Raphson, que es una técnica iterativa. Este método de Newton-Raphson pues usa una funcionalidad igualada a cero, y lo que se hace primero pues es suponer un valor inicial de la incógnita f, ¿sí? Que le vas a llamar fk porque es un valor inicial. Después evalúas este valor aplicando el procedimiento iterativo de Newton-Raphson. Y Newton-Raphson, bueno, ¿qué es lo que, en pocas palabras, la ecuación 33 es la ecuación del procedimiento iterativo de Newton-Raphson, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice en pocas palabras? Bueno, pues fk más 1 es el valor calculado de f, que es igual al f supuesto, ¿sí? O sea, el que tú vas a suponer aquí, menos la funcionalidad igualada a cero entre la primera derivada de la funcionalidad igualada a cero, ¿sí? Eso es lo que nos dice la ecuación 33. ¿Y cuál es la funcionalidad? Bueno, pues la funcionalidad es la ecuación de Colebrook-White, es la ecuación 32, ¿sí? Entonces, de tal manera que pues en la ecuación 34, vean que ya tenemos fk más 1, que es el f calculado, es igual al f supuesto, que es fk, ¿sí? Más la funcionalidad igualada a cero, que es todo esto, o sea, es la ecuación de Colebrook-White, la ecuación 32 igualada a cero, ¿sí? Esta, entre la primera derivada de la ecuación de Colebrook-White. O sea, en el denominador tenemos la primera derivada de esta ecuación de Colebrook-White. Entonces lo pueden hacer si quieren, aplíquenle la primera derivada y lo que van a obtener es esto que está en el denominador. O sea, ya esta ecuación 34 ya está resuelta, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces? Pues solamente suponer un valor inicial de f, que van a ser todas estas fk, fk, todo donde haya fk van a meter ese valor supuesto, ¿sí? Y van a meter el valor de rugosidad relativa, que es epsilon entre diámetro. Esos valores tienen que ser conocidos. Tienen que meter también el número de Reynolds, que también es un valor conocido, ¿sí? Todos los que tienen flechita roja pues son valores conocidos, ¿sí? Este logaritmo de este es conocido también, este también, el número de Reynolds, y introduces el valor de fk y entonces resuelves la ecuación 34. Y finalmente, pues lo que haces, bueno, pues evalúas el error, ¿sí? Comparas el valor supuesto y el valor calculado. ¿Cómo? Bueno, pues el valor calculado menos el valor supuesto inicial, y eso lo transformas en un valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de fk más 1 menos fk. Obviamente que si esta diferencia te da cero, pues quiere decir que pues, en tu primera aproximación tú le diste al clavo, ¿no? Como decimos coloquialmente, ¿sí? Pero si este valor te da grande, un error superior a este, por ejemplo, a 0.0005, si no sé si es 0.5, 0.1 o 1, no sé, eh, pues entonces
hay que volver a, hay que volver a calcular, ¿no? ¿Sí? Entonces el criterio de decisión es que tenemos que acercarnos a cero. O sea, este error tiene que ser mínimo, ¿sí? Para que sea válido tu procedimiento. Si no es cero, bueno, si es cero primero, entonces pues ya ese valor que supusiste de f, pues es el valor final y ya terminas el cálculo. Pero si no lo es, entonces, ¿qué es lo que se hace? Te vienes por este lado, ¿no? ¿Sí? Entonces, el último valor calculado lo consideras como valor supuesto y te regresas al punto 2. Y otra vez aplicas el ciclo. Exactamente. Evalúas error. Si es muy, muy bajo el error, bueno, pues ya lo puedes tomar como el valor final de f. Y si no, bueno, pues otra vez te regresa, ¿no? Por eso se le conoce como cálculo iterativo. ¿Sale? Entonces esto pues ustedes lo pueden programar fácilmente en su calculadora. Pueden programarlo también incluso en Excel o en cualquier otro lenguaje que ustedes manejen, ¿no? En MATLAB, como gusten. ¿Sí? Ahorita pues, en internet hay varios videos que te pueden ayudar a cómo programar este método iterativo de Newton-Raphson con la ecuación de Colebrook-White. ¿Sí? Hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Todo esto que acabo de explicar es solamente para encontrar el valor de f de la ecuación 25, la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿sí? Y la última forma de calcular f es por medio del diagrama universal de Moody. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el valor de f ya dijimos que depende de la rugosidad relativa y del número de Reynolds, ¿no? Y depende de estos dos valores. Entonces, bajo ese supuesto, pues alguien se dedicó, usó este procedimiento iterativo e hizo esta gráfica. Y ese fue Moody, ¿no? Este es el diagrama universal de Moody. Este es un método gráfico de cómo poder obtener el valor de este valor de f. Como f depende del número de Reynolds y la rugosidad relativa, bueno, pues entonces en la escala o en el eje X nosotros tenemos Reynolds, ¿sí? Y de este lado tenemos las rugosidades relativas. O sea, cada una de estas líneas es una línea de rugosidad relativa. Estas, ¿sí? Entonces, lo único que tienen que hacer, bueno, pues es intersectar el número de Reynolds con su respectivo rugosidad relativa, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una rugosidad relativa de 0.004, acuérdense que rugosidad relativa es la rugosidad absoluta entre el diámetro y esta rugosidad absoluta nos los da el fabricante del tubo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos una rugosidad relativa de 0.0004 y un Reynolds aquí está Reynolds a las 6, o sea, Reynolds 1.000.000, vamos a agarrar ese valor. Si tenemos un Reynolds de 1.000.000 y tenemos una rugosidad de 0.004, entonces lo que hacemos es simplemente prolongar esta línea de Reynolds 1.000.000 hacia arriba, exactamente vertical, hasta intersectar con la línea de 0.0004. Y en ese punto de intersección, bueno, pues proyectamos hacia el lado izquierdo. Nos venimos del lado izquierdo, obviamente con una regla y con mayor precisión. Y aquí van a encontrar el valor de F, ¿sí? Aproximadamente, pues, más o menos 0.0, 15, 16, 17, 18,
punto 16, ¿no? Más o menos, algo así. Punto 16.5, ese es el valor de F. ¿Sí? Entonces, este es el método gráfico, cómo podemos obtener el valor de F. Entonces, una vez que tienen ustedes el valor de F, pues ya lo introducen en la ecuación 32. No, perdón, la ecuación 25. Y con eso ya obtienen la pérdida debido a la fricción en flujo de tipo turbulento. ¿Sí? Si van a ocupar esta ecuación 25 para flujo laminar, bueno, pues F solamente pues, vale 64 sobre el número de Reynolds. Entonces, esto es toda la teoría que hay en torno, pues ahora sí que a todo esto de las pérdidas por fricción. Y bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, algún comentario. Parece que no, profesor. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, pues vamos a hacer vamos a ver rápidamente un ejercicio relacionado con esto. Acuérdense que el objetivo de esta segunda unidad les comenté que era calcular las pérdidas de carga o pérdidas de presión debido a la fricción, porque la intención es que nosotros tengamos un referente para poder calcular qué potencia de bomba necesitamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces el primer problema dice calcular la pérdida de carga y la caída de presión debido a la fricción en un tubo horizontal de 6 pulgadas de diámetro interno y 2000 pies de longitud, de hierro fundido asfáltico, ¿sí? Por el que circula agua a una velocidad media de 6 pies por segundo. Entonces ahí tenemos el esquema del tubo, la longitud, el diámetro que son 6 pulgadas. Entonces, entre el punto inicial y el punto final, pues no hay dispositivo mecánico, entonces pues W vale 0, ¿no? O sea, no tenemos ahí una bomba o un dispositivo mecánico que nos esté ejerciendo, aplicando un trabajo o que este sistema esté aplicando un trabajo, por eso W vale 0, ¿sí? Ahí tenemos ya la velocidad, que son 6 pies sobre segundo, el flujo, el fluido es agua, la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico y la viscosidad del agua, pues un CP, ¿no? Un CP que son centipoise, que es igual a 1 milipascal segundo o 1 por 10 a la menos 3 pascal segundos, ¿sí? Entonces, punto número 1, todas estas unidades hay que convertirlas a unidades del sistema internacional, ¿sí? Entonces, si tienen su libreta a la mano, lo pueden hacer. O bueno, ahorita continúo y les dejo que hagan, que calculen el número de Reynolds, ¿no? Mientras, si quieren, vayan haciéndolo. Pues estas velocidades 6 pies sobre segundo, pues hay que pasarlo a metros sobre segundo, ¿sí? Este diámetro de pulgadas hay que pasarlos a metros. Los 2000 pies, pues hay que pasarlos a metros también. Entonces, ¿cuáles son los dos valores que nos está pidiendo este ejercicio? Pérdida de carga y caída de presión. Entonces, la caída de presión ya habíamos dicho que es delta P subíndice F y la pérdida de carga es delta F entre la densidad por la gravedad. ¿Vale? Entonces, estos son los dos valores que nos está pidiendo este ejercicio. ¿Cuál es el procedimiento? Acuérdense que para todo este tipo de cálculos
lo que ustedes tienen que conocer en primer lugar es el número de Reynolds, ¿sí? Porque dependiendo del tipo de flujo, ustedes van a tener que irse a tablas o hacer cálculos para calcular el valor de F, ¿sí? O sea, lo que nos está pidiendo este ejercicio lo podemos hacer fácilmente, resolver fácilmente con la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿sí? Pero tenemos en la ecuación 25, pues el valor, una variable que es F, entonces necesitamos saber ese valor de F, ¿ok? Me voy otra vez al ejercicio. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que hay que hacer siempre? El procedimiento es el siguiente. A ver, permítanme tantito. Perdón, voy de nuevo.
Es que se suscitó un problema familiar. Entonces les comentaba que el procedimiento que hay que hacer es este. Siempre hay que empezar este tipo de estudios con la ecuación general de balance de la energía mecánica, ¿sí? Que es esta ecuación que tengo aquí. Acuérdense que esta ecuación la vimos a principios casi de la primera unidad. Disculpe, profesor, ya no está compartiendo. O Ah, bueno, ya no perdón, se ve la pantalla. perdón. Ok, ahí va. Gracias. Sí, gracias a ti. Miren, entonces les decía que para este tipo de problemas siempre hay que empezar con la ecuación de balance de energía mecánica. ¿Cuál es la ecuación general de balance de energía mecánica? Esta que tenemos aquí, ¿vale? Todos estos problemas que veamos siempre tienen que empezar ustedes con esta ecuación y empezar a hacer un análisis. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos queriendo calcular la caída de presión debido a la fricción, ¿sí? Y la pérdida de carga. Entonces, estos términos subíndice F quiere decir que lo que nosotros estamos buscando es esto, ¿sí? O sea, esta delta P que nosotros queremos calcular, no la vayan a confundir con ¿sí? Esta delta P no tiene subíndice F, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta delta P, la primera delta P, se refiere a la presión que tenemos aquí y la presión que hay aquí. Pero si la entrada está abierta al ambiente, ¿sí? Y la descarga también se hace al ambiente, ¿vale? Entonces, pues ambas presiones son iguales, o sea, esta presión 1 y esta presión 2, pues son iguales, la entrada y la descarga son del ambiente, entonces este término vale 0, ¿sí? Se elimina. Pero si el problema les dice específicamente la presión de entrada del líquido es de tanto, y la presión de salida es de tanto, entonces si hay una diferencia entre estas dos presiones, entonces este primer término no la pueden eliminar, ¿vale? Entonces, pero en este caso, estamos suponiendo que la entrada es al ambiente y la descarga es al ambiente, entonces esta delta P pues vale 0. Este primer término se cancela, ¿no? Se elimina. Vamos con el segundo término. Esta es energía cinética, la delta velocidad, delta V, ¿sí? En el problema solamente nos está diciendo que el tubo es horizontal, tiene una longitud tal, es de hierro fundido, circula agua a una velocidad de 6 metros, 6 pies sobre segundo. Quiere decir que la velocidad es constante entre la entrada y la salida, ¿sí? Acuérdense que esta ecuación de balance de energía mecánica siempre se refiere pues al punto de salida menos el punto de entrada, ¿no? ¿Sí? Entonces, como la velocidad es constante, la energía cinética pues también vale 0. El tubo dice que es horizontal. El tubo se encuentra en una posición horizontal. Acuérdense que esta de esta delta Z es un cambio de altura, ¿no? Altura 2 menos altura 1. Pero como el tubo es horizontal, entonces esto también vale 0. ¿Sí? Ya dijimos arriba que no existe un dispositivo. Esto también vale 0, ¿no? Conclusión,
solamente nos vamos a abocar a calcular este valor y efectivamente esto es lo que nos está pidiendo el problema, la pérdida de energía y la pérdida de carga, o la caída de presión y la pérdida de carga, ¿vale? Acuérdense que esta LW pues es pérdida de energía, ¿sí? Si lo multiplicamos por la densidad, todo esto se convierte en pérdida de presión, ¿sí? Si esta pérdida de energía la dividimos también entre la gravedad, se convierte en pérdida de carga, ¿vale? Entonces, calculando este LW, ya resolvemos el problema fácilmente, ¿no? Ok, entonces para calcular la pérdida de carga, pues se puede emplear las siguientes ecuaciones. Tenemos dos opciones, ¿no? La ecuación de Hegel-Poiseuille, que es exclusivamente para flujo de tipo laminar, y tenemos la ecuación de Darcy-Weisbach, que es para flujo laminar y para flujo turbulento, ¿vale? Pero, ¿cómo vamos a decidir cuál de estas dos ecuaciones emplear? ¿Sí? ¿Esta o esta? Eso nos los va a decir el número de Reynolds, ¿vale? Entonces, paso número 1, pues tienen que calcular el número de Reynolds, ¿vale? Entonces, si quieren, rápidamente hagan el cálculo en su libreta para que no se aburran. El diámetro, todo esto, las variables hay que convertirlas a sistema internacional, ¿eh? El diámetro, que es de 6 pulgadas, pues conviértanlo en metros. La velocidad, que es de 6 pies sobre segundo, conviértanlo a metros sobre segundo. La densidad, bueno, pues ya lo tenemos en kilogramos metro cúbico, no es necesaria conversión. Y la viscosidad, pues es de 1 milipascal segundo o 1 por 10⁻³ pascal segundo. Entonces ya está en sistema internacional. Entonces conviertan las otras variables y calculen el número de Reynolds y ustedes me dicen si es flujo de tipo laminar o es turbulento. Es rápido el cálculo, ¿no? Damos unos 5 minutos si quieren. Adelante.
Muy bien, jóvenes, ¿cuánto les dio el número de Reynolds? ¿Es laminar o es turbulento el flujo? Me dio un número de Reynolds de 278.709.12 y sería un Órale, no, flujo pues turbulento. te dio exactamente lo mismo que a mí. Bueno, exactamente es un número de Reynolds de tipo turbulento, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos el número de Reynolds, entonces la decisión es que vamos a usar la ecuación de Darcy, ¿sí? Y no la de Hagen-Poiseuille, ¿sí? O sea que vamos a usar esta ecuación, aunque esta ecuación pues es válida también para flujo de tipo laminar, ¿sale? Entonces, ya la complicación aquí es cómo encontrar el valor de F, ¿sí? Entonces ahí tenemos la ecuación, tenemos la longitud, tenemos el diámetro, conocemos la velocidad y conocemos la densidad. Todos los valores lo conocemos. Aquí el problema es cómo encontrar el valor de F, ¿sí? Bueno, F depende del número de Reynolds, ya lo dijimos, y de la rugosidad relativa. El número de Reynolds, pues ya lo calculamos, ya lo tenemos, 278.709.12. Y ahora hay que calcular la rugosidad relativa. Esta rugosidad relativa depende de dos parámetros, del tipo de material, ¿sí? Y del diámetro. Entonces, el tipo de diámetro, el tipo de material, esto es un valor proporcionado por fabricante, ¿sí? Perdón, creo que no estoy, sí estoy compartiendo, ¿sí, verdad? Sí, profe. Ok, a ver, déjenme compartir pantalla completa para decirles cómo tienen que descargar este diagrama para este nomograma. Para encontrar la rugosidad relativa, ustedes tienen que bajar este nomograma o esta tabla, se llama A41, ¿sí? Entonces nos vamos a ir ustedes me dicen si me van siguiendo en la pantalla. Se van a ir a Moodle, entran con su cuenta, entran con su cuenta Moodle y donde, bueno, dice mis cursos, fenómenos de transferencia, y se van a la unidad 2 que ya está activa, y por ahí aparece, dice tablas y nomogramas de Crane. Déjenme nada más ver si ustedes tienen el rol, permiso para bajarlo, de estudiante. Ok, entonces dice ahí, si ustedes se meten en la unidad 2, van a encontrar un link que dice tablas y nomogramas de Crane, ¿sí? Entonces ahí pueden ustedes descargar todos los nomogramas de Crane. Entonces el que vamos a usar nosotros para encontrar la rugosidad relativa es el nomograma A41. Entonces nos vamos a A41, lo descargan. Sí me están siguiendo, ¿ah? Sí, profe. Entonces el A41 es esa tabla, ¿sí? A41. Aquí está del lado izquierdo, para un lado derecho, en la parte superior dice A41. Esta gráfica nos ayuda a calcular la rugosidad relativa de los materiales de las tuberías y factor de fricción para flujo en régimen de turbulencia total. Ahorita no le hagan caso a esto de régimen de turbulencia total. Primero vamos a concentrarnos en lo que es la rugosidad relativa, ¿ok? Entonces, lo que van a encontrar en este nomograma es que son unas diagonales,
¿sí? Perdón. Van a encontrar unas líneas diagonales, ¿sí? Estas no puedo rayar porque es un dibujo esto. Primero, si ustedes ven aquí donde está la manita, dice rugosidad relativa de 9.1, ¿sí? Luego dice por acá acero remachado, ¿sí? Acero remachado son estas dos líneas diagonales que tienen una rugosidad de 3.0 y de 0.91, ¿sí? Si ustedes pueden usar estos tres, cualquiera de estos valores, o sea, desde punto acero remachado, dice, va desde la primera línea de la izquierda, de la derecha hasta la tercera línea. Entonces pueden usar 9.1, 3.0 o 0.91. El acero remachado tiene esa rugosidad. Luego viene el hormigón. El hormigón va de 3.0, 0.91 hasta 0.30. Luego ya viene la línea de hierro fundido, hierro galvanizado, hierro fundido asfaltado, acero comercial y finalmente tubo estirado. Entonces, cada uno de estos materiales tiene una rugosidad absoluta, ¿vale? Bueno, regresamos a Word. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos un material que es hierro fundido con un diámetro de 6 pies, perdón, con un diámetro de 6 pulgadas. Hierro fundido con 6 pulgadas, ¿sí? De diámetro interior. Entonces, del lado de abajo, pues tienen el diámetro en milímetros y de la parte de arriba ustedes tienen el diámetro en pulgadas. Entonces, se posicionan ahí donde dice 6 pulgadas, 6 pulgadas y trazan una línea vertical hasta topar con la línea de hierro fundido, ¿sí? Que más o menos es por acá. Ah, no, pero hierro fundido asfaltado, creo que dice, ¿verdad? Hierro fundido. Sí, hierro fundido asfáltico. Entonces, estos 6 hay que prolongarlo hasta hierro fundido y hierro fundido asfaltado hasta aquí. Una vez que lleguen a esa intersección, ¿sí? Trazan una línea hacia la izquierda y van a encontrar que el valor de la rugosidad relativa es de 0.0008. Entonces, del lado izquierdo ustedes van a encontrar el valor de la rugosidad relativa, que está en función del tipo de material y del diámetro interno, ¿sí? El tipo de material es hierro fundido asfaltado y de 6 pulgadas. Entonces, bajan una línea vertical hasta topar con la línea de hierro fundido asfaltado y se van hacia la izquierda y van a tener ahí la rugosidad relativa, ¿vale? Me regreso nuevamente a la presentación. Entonces ya tenemos el valor de la rugosidad relativa, 0.0008. Ya tenemos el Reynolds. Entonces ya solamente nos falta calcular pues el valor de F, ¿no? Porque F depende de estos dos. Entonces, no hay de otra, tenemos que entrarle a la ecuación del cálculo iterativo de Newton-Raphson, perdón, de Colebrook-White, bajo el procedimiento de Newton-Raphson. Ese es el modelo. Y podemos iniciar, por ejemplo, con un valor supuesto de 0.025. ¿Por qué? Bueno, pues yo por experiencia sé que pues más o menos el valor final anda por ahí cerca, ¿no? Pero ustedes pueden empezar si quieren con 0.5, ¿no? Si alguien dice, ah, no, pues yo quiero empezar con 0.002, pues lo puede hacer, ¿sí?
La cuestión es que si tú mientras más alejado estés del valor final, pues más vueltas le vas a dar, ¿no? Al ciclo este. Pero si tú estás muy próximo, pues si tu valor supuesto inicial está muy próximo, le vas a dar menos vueltas. Entonces yo supongo un valor inicial de 0.025 al valor de f. Resuelvo el formato que adopta la ecuación de Newton-Raphson, cálculo iterativo, con Colebrook-White, ese es el modelo. Entonces, debo sustituir aquí en esta ecuación este valor supuesto, o sea, este de aquí. Acá lo tengo que sustituir, acá también, acá, aquí, aquí. También debo sustituir la rugosidad relativa, que ya también lo calculé. Aquí, ¿dónde más hay rugosidad relativa? También debo sustituir valor de Reynolds aquí, Reynolds acá, todo donde haya Reynolds, ¿no? Entonces ya tengo todos los valores, resuelvo, y aquí me va a dar un valor X, ¿sí? Evalúo el error, o sea, comparo el supuesto con el valor, el valor calculado con el valor supuesto. O sea, le saco valor absoluto, ¿no? Valor absoluto de la diferencia de estos dos. Y si el error es muy pequeño, por ejemplo, que ande por ahí alrededor de 0.00005, pues ya, ahí me quedo. Termino, ¿no? Fin. Entonces el valor de f que yo elegí, que es de 0.025, pues es el adecuado, es el final. Pero si este error es grande todavía, entonces hay que darle otra vuelta. Entonces, ahora van a escoger como valor supuesto ¿sí? A f k inicial ahora va a ser, va a ser este calculado, ¿sí? Entonces va a ser el que obtengan aquí, ¿sí? Y nuevamente inician el ciclo. Otra vez, ¿no? Exactamente, y vuelven y vuelven y vuelven hasta que encuentren un valor de f de tal manera que el error sea mínimo, ¿vale? Una vez que tengan el valor de f, pues ya lo sustituyen en esta ecuación y obtienen la pérdida debido a la fricción. Ese valor lo dividen entre la densidad y gravedad y obtienen la pérdida de carga. Así de fácil, ¿no? Entonces, y la forma de calcular el error en porcentaje, bueno, pues es de esta manera, ¿no? ¿Sí? Si quieren expresarlo como porcentaje, está bien, o si no, simplemente pues la diferencia, ¿no? Entonces, hasta ahí, jóvenes, pues yo lo dejo planteado, pues ya casi resuelto. Entonces, pues ya nada más les toca calcular aquí el valor de f final. Háganlo con este procedimiento de cálculo iterativo. Lo comparan si quieren con el método gráfico, que es el de diagrama de Moody. Pueden usar el diagrama de Moody, ¿sí? Porque el valor de la rugosidad relativa que encontramos está aquí. Y el Reynolds es de 278,000 más o menos. Aquí está Reynolds 10,000. Reynolds 100,000. 200,000. 200,500. 250,000. Yo creo que anda por acá el Reynolds, ¿no? El método gráfico no es tan preciso. Entonces, suben, suben, suben. Llegan acá más o menos y luego se van para acá y bueno, por ahí anda el número de valor de F, ¿sale? Pero yo preferiría pues que hicieran este método iterativo, ¿no? Que lo programaran en su calculadora, en su lab y lo resuelvan y lo suban como tarea a Moodle. ¿Qué fecha le ponemos? Estamos a 8. Pues antes de la siguiente clase, ¿no? Que lo suban el 13. Subirla
el 13 de noviembre de 2023. Ahorita lo programo. ¿Vale? ¿Preguntas? No, profe. ¿Sale? Bueno, los jóvenes, si no tienen preguntas, yo aquí le dejo. Les agradezco mucho la paciencia. Y pues nos vemos la siguiente semana, ¿no? Nos vemos el martes. ¿Vale?